este pueblo. Este pueblo que rescató de las tinieblas donde vivíamos. Yo tengo aquí 4 palabras, son muy sencillas, que yo compuse para este gran siervo, recordando el tiempo que estuvo de responsable debido a la labor que hizo, que fue maravillosa. El Señor puso en mi corazón estas 4 palabras. Y digo, con un cariño sincero, a un cristiano verdadero. Iglesia del Señor, en esta gloriosa tarde, llena de gloria de Dios, traigo en mi mano un poema que me ha dictado el Señor. Es para un hermano en Cristo, lleno de gloria de Dios. Él es nuestro responsable y con amor en el alma le digo de corazón: pueblo de Dios, solamente 3 palabras para definir a un hombre: gitano puro y cabal, un corazón sano y noble y un cristiano de verdad. Por eso, con humildad, le dedico este poema que me dicta Jehová. Hermano Rafa, responsable de la zona, eres gitanico puro con yunque de 7 fraguas, hecho a golpe de martillo, cristiano porque Dios manda. Tú naciste con luz propia, pues alumbras donde vayas. Es la luz de Jesucristo la que te ilumina. Dios te bendiga. Llevas en el corazón la nobleza del cristiano y el empaque del gitano. Manejas firme el timón de este bendito barco, pobre barco de la vida donde todos caminamos. Aleluya. Te damos las gracias, Rafa, por repartir bendición a este tu pueblo gitano. Eres cristiano gitano y tienes color moreno. Por tu vena corre sangre del gitano verdadero. Sí, Señor. También ese gran doncel, arrogante y caballero, que lleva con mucho amor la dirección de tu pueblo y el amor a Jehová dentro de tu pensamiento. Y el Señor, como es tan sabio y viendo tu corazón, te ha puesto una noble carga con una hermosa misión. Y esa hermosa misión que en ti ha puesto el Señor es buscar la salvación para tu pueblo calón. Gitano de cuerpo entero, con sentimientos sinceros, de cristiano y caballero, fuerte de espíritu y cuerpo, mirada noble y sagaz, y en su ademán y en su gesto, del buen cristiano que va a leer el Evangelio, pues es palabra de Dios la que va a dar a su pueblo. Por eso Dios de los cielos, con su infinito poder, buscó pareja ideal entre el hombre y la mujer. Y viendo tanta nobleza que tú tienes en el alma, te ha dado una compañera gitana pura sin mancha, unos hijos muy queridos y una familia cristiana que con mucho amor te aclama. Debes sentirte dichoso, Rafa, pues motivos no te faltan. Eres leal y sencillo, eres noble, eres amable. Es un don que Dios te ha dado, hermano, que no se aprende. Será bendita sea la rama que la vez se toma. Gracias. Tienes el gran privilegio que Dios está de tu parte, pues con tu fiel compañera, gitana pura con clase, habéis formado, mi hermano, una familia cristiana que lleva a Dios por delante. Con mucho amor en el alma, termino esta poesía para gritar en voz alta con muchísima alegría. Yo por este gran cristiano, mi pobre pluma la pongo y digo con humildad: Dios te guarde, hermano Rafa, por tu grandeza y bondad. La obra te necesita porque eres un gran puntal. Pues confiamos en ti y no nos vas a fallar, porque tienes el respaldo de nuestro Dios Jehová. Recibe un cordial abrazo lleno de amor y de paz. Dios te bendiga.